Muy buenas. Bienvenidos a Canal ICET. Continuaremos con la clase de física de la carrera de Geología, perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, recordemos que en la clase anterior habíamos terminado ya el práctico número 1, donde hicimos un ejercicio de aplicación de la vida real que estaba relacionado con la ecuación de movimiento para las ondas P y S que ocurren en un terremoto. Bien, ahora vamos a comenzar con un nuevo tema que está relacionado con dinámica. Es importante que ustedes, las fórmulas que tenemos que poner acá para resolver los ejercicios, ustedes las escriban en una hojita aparte, en nuestro machete, que ya veníamos anotando todas las formulitas de cinemática, las fórmulas de velocidad media, los gráficos de la velocidad en función del tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es cierto que acá yo tengo el problema 1 que me habla sobre una fuerza aplicada. Yo todavía no puedo comenzar a resolver este tipo de problemas porque no tengo mi conjunto de fórmulas. Entonces, lo vamos a borrar por el momento y vamos a comenzar a trabajar con nuestro machete de fórmulas. Eso siempre vamos a hacer en la primera clase de cada trabajo práctico y, por supuesto, iremos agregando más fórmulas a medida que van pasando y transcurriendo las clases y los diferentes ejercicios que vamos resolviendo, ¿no? Por supuesto. Bien, entonces vamos a poner las primeras fórmulas. Unas están relacionadas con lo que ustedes usan a nivel secundario, para que recordemos, son las leyes de Newton, más precisamente la segunda ley de Newton. Son unos triangulitos prácticos que yo hago estas formulitas, son dos triangulitos prácticos. Ustedes lo tienen que tener anotado en una hojita. Tengo ese, y después este triangulito. Entonces aquí tenemos la letra F, aquí tengo la M, y aquí tengo la A, aquí tengo la P, aquí tengo la M, y aquí tengo la G. Si a mí me piden F, pongo el dedo en la F y me queda M a la par de A. Es decir, fuerza es igual a masa por aceleración. Si yo quiero el peso, masa por gravedad. Si aquí, por ejemplo, me pidieran la masa, pongo el dedo en la M y me queda F arriba y A abajo. Entonces aquí tenemos una manera bastante práctica para despejar algunas de las incógnitas que podemos llegar a tener en un problema cuando usamos las leyes de Newton. Bien, vamos a poner la referencia con las unidades, por supuesto. F se llama fuerza, P se llama peso, M se llama masa, A se llama aceleración, y G se llama gravedad. Entonces vamos a tratar siempre de que la fuerza quede en Newton, el peso quede en Newton, la masa trabajemos con kilogramos, la aceleración metros sobre segundo al cuadrado, y la gravedad, si es el caso de la Tierra, vamos a usar aproximadamente 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Por supuesto, vamos a poner acá que muchas veces la fuerza puede ser que aparezca en kilogramos fuerza o en dinas, son otras unidades, le sucede lo mismo al peso. Kilogramo fuerza o dinas. La masa puede aparecer en kilogramos, en gramos, UTM, que significa unidad técnica de masa. La aceleración siempre van a trabajar con metros sobre segundo al cuadrado, pero algunas veces me dan en centímetros sobre segundo al cuadrado. Por supuesto, entonces, cuando a mí me aparezcan estas unidades que están con color blanco, tendré que pasarla a las unidades que están en rojo, que son las que pertenecen al sistema MKS, que es metro, kilogramo, segundo. Por supuesto, usar las reglas correspondientes. Yo le escribo las reglas acá, algunas de ellas. Entonces vamos a poner pasaje de unidades. Recuerden, esto va todo al machete. No va en el cuaderno de ejercicios.
Si yo tengo un número en gramos, puedo pasarlo a kilogramos simplemente haciendo el número dividido en 1000. Quería agregarle algo importante. Bueno, esto va más allá que es un tema que estamos haciendo de repaso, que es para la carrera de física, la carrera de geología, son herramientas que también es un tema que también lo pueden usar para digamos, la parte inicial de lo que es las carreras de ingeniería de la fase o bien de la Universidad Tecnológica Nacional. Y por supuesto también son herramientas que ustedes las tienen que saber a nivel secundario. Para aquellos alumnos que estén cursando el colegio secundario, les va a servir estas clases de dinámica. Por lo menos la primera parte, donde ponemos la parte más básica con la que trabajaremos en dinámica. Y por supuesto, a medida que vaya avanzando el curso, las diferentes clases, veremos problemas más complejos, pero por lo menos la primera parte pueden ser herramientas que las pueden usar a nivel secundario también. Inclusive para ingreso a medicina de las diferentes facultades, ya sea de la Universidad Nacional de Tucumán o de la UBA, o Universidad de Córdoba, Universidad de Salta, ¿no? Quería aclararle porque me preguntaban por privado si podían usar estas herramientas para otras facultades, y efectivamente sí lo pueden hacer. Bien, sigamos entonces. Si yo tengo un número en gramos, puedo pasarlo a kilogramos, dividiéndolo en 1000. Si yo tengo un número en kilogramos fuerza, lo tengo que pasar a Newton, simplemente haciendo el número por 9,8. Si yo tengo un número en dinas, tengo que pasarlo a Newton haciendo el número dividido en 100.000. Ahí está, estas son las que más veces aparecen. Si yo tengo un número en UTM, que es unidad técnica de masa, puedo pasarlo a kilogramos simplemente haciendo el número por 9,8. Entonces estas son fórmulas para pasaje de unidades. Quería agregarle algo más acá. A ver, vamos a ver si trabajamos con esto. Sí. Bien. Importante en un problema, cuando diga un cuerpo de, vamos a poner con un colorcito celeste, cuando diga un cuerpo de, para que ustedes sepan identificar las diferentes opciones, si me dice 6 kilogramos, me dice 6 gramos, 6 newton, 6 UTM, 6 kilogramos fuerzas. Si me dice kilogramo, me está dando la masa. Si dice gramo, me está dando la masa. Si dice newton, me está dando el peso. Si dice UTM, me está dando la masa. Si dice 6 kilogramos fuerza, me está dando el peso. Para saber identificar en un problema cuando lo lea. Bien. Bueno, entonces ahí está. Estas son las primeras fórmulas que ustedes tienen que poner en el machete de fórmulas. Inclusive son fórmulas que se lo puede usar para nivel secundario, las que son temas de física, la segunda ley de Newton. Bien. Vamos a agregar ahora un segundo conjunto de fórmulas, entonces yo lo voy a recuadrar con un colorcito amarillo a esto. Vamos a ver si podemos hacer un color amarillo acá. Entonces, aquí tenemos el machetito. Nuestro primer conjunto de fórmulas. Con amarillo. Vamos a ver. Espero no borrar. No sé si le podemos hacer un poco más pequeño a esto. Esto de pasaje de unidades. Vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a ponerlo un poco más abajo. Este también. Ahí. Y esto también un poquito más pequeño. Ahí está. Entonces, a corregir, segunda ley de Newton. Bien. Entonces ahí tenemos kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. Acá, sin querer se borró. Ahí está. Bien. Entonces lo voy a recuadrar con amarillo a esto.
Tenemos así, nuestro primer cuadrito, nuestro cuadrito de pasaje de unidades, y nuestra regla para identificar si me están dando peso o más. Entonces ahí tengo mis primeras 3 reglas, ¿no? Vamos a tener 1, 2, 3 en el machete. Bien, sigamos ahora. Resulta que a nivel universitario, o sea, ¿qué es lo que están haciendo ustedes acá cuando están escribiendo estas fórmulas? Básicamente lo que tienen en un problema es lo siguiente, es decir, tienen un cuerpo que simplemente están analizando la fuerza que hace que ese cuerpo se mueva y están analizando, por ejemplo, el peso que hace que ese cuerpo quede apoyado contra la superficie de apoyo. Nada más. Es lo que te está usando en esta situación problemática. Pero sucede que, en cuanto a las leyes de Newton, no es solo la segunda ley de Newton que aparece acá en este tipo de problemas. Entonces, se hace algo más general donde se aplican otras leyes, que son la primera ley y la tercera ley, que tiene que ver con el principio de inercia y el principio de acción y reacción. Entonces, vamos a poner, acá, algo más general ya para las leyes de Newton, que es lo siguiente. Vamos a poner, entonces, como primera situación problemática, ya un cuerpo con más de una fuerza. Entonces vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre. Tengo para abajo el peso, le llamaremos la letra P, para arriba la normal, esto que estoy haciendo se llama diagrama del cuerpo libre. Vamos a bajar un poquito más a esto para que no nos confundamos con el, justo me está señalando el, ahí, lo bajo un poco más, mejor ahí, ahí está. Ahora sí. Bien, entonces sigamos con nuestro machete. Tenemos la normal y tenemos la fuerza que hace que el cuerpo se mueva, que se acelere. Esto que estoy haciendo se llama diagrama del cuerpo libre. Y tenemos la fuerza de roce que se opone a la fuerza F. Vamos a hacerla, esta la hago un poquito más pequeña porque la idea es ver que se mueve. O sea, F debe ser más grande que mayor o igual que fuerza de roce para que este móvil se mueva. Acá indicamos, acá esto, cuando le escriben así, le hacen una sombrita a la superficie de apoyo, tiene que ver con que hay una fuerza de roce. Entonces yo lo que tengo que hacer acá, cuando uso las leyes de Newton, digo lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en X igual a M por A. Esto se llama símbolo suma, por eso sumatoria. Y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque el cuerpo no se mueve de manera vertical, se mueve de manera horizontal. Entonces vamos a poner la letra F a favor del movimiento, menos la fuerza de roce en contra. Igual a M por A. Y luego tengo la normal para arriba, para las fuerzas en Y, con signo más, y el peso hacia abajo, con signo menos, igual a 0. Entonces lo que yo hice fue, a las leyes de Newton, más general, en un formato general, puse digamos las fuerzas, tanto a nivel horizontal, que es en el eje X, y de manera vertical, que es en el eje Y. Bien, ¿qué siempre sucede esto? Aquí voy a agregar algo importante, es lo siguiente. Cuando en el problema dice que el móvil está en reposo o se mueve con B constante, esto vale 0. Entonces aquí vamos a poner acá lo siguiente. Cuando diga B constante, o sea, rapidez constante o reposo, todo eso va a ser igual a 0.
Entonces acá va a aparecer un 0. Bien. Pongamos acá entonces, nosotros si yo despejo, si yo lo paso a esto para allá, sumando, me va a quedar que la normal igual al peso. Y el peso es igual a m por g. Quería agregarle algo antes, que me había olvidado de esto. Cuando ustedes multiplican la masa por la aceleración, observen, antes que nada, para que sigamos avanzando, la masa va en kilogramos y la aceleración va en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, kilogramos, metros segundo al cuadrado, se pone la n de Newton. N significa Newton. Es decir, la letra N tiene estas tres unidades, kilogramos, metro, segundo al cuadrado. Esa es la unidad de la fuerza. Bien, seguimos acá. Entonces, yo tengo, para el caso 1 más general, tengo la normal es igual al peso y el peso es igual a m por g. Y acá tenemos la fuerza de roce, vamos a tener que escribir la fórmula de la fuerza de roce. La fuerza de roce es igual a mu por la normal. Esto es una letra griega que se le llama mu, y eso se llama coeficiente de roce. El coeficiente de roce es un valor característico de la superficie de apoyo y puede ser un mu estático o un mu dinámico, dependiendo si está en reposo o en movimiento. Ese coeficiente de roce es un valor que varía entre 0 y 1. Es decir, no puede ser negativo y no puede ser mayor que 1. El mu estático. Bien, entonces ahí queda mi primer conjunto de fórmulas. Bien, vamos a hacer ahora el segundo caso. ¿Qué pasa si yo tengo un cuerpo al cual estoy aplicando? Vamos a copiar este mismo cuerpo, vamos a copiar algunas de las reglas, los copio, vamos a poner acá, y lo único que voy a cambiar ahora va a ser esta fuerza, que en vez de hacerla así, horizontal, la vamos a hacer inclinada. Entonces, en este caso, la fuerza F, tengo que descomponerla en sus componentes horizontales y verticales. Vamos a hallar, entonces, vamos a escribir con línea punteada, tools, herramientas, ahí, y vamos a descomponer esta fuerza en sus componentes horizontales y verticales que están con línea de punto. Entonces esto sería el diagrama del cuerpo libre. Mucho cuidado porque, bueno, muchas veces dependiendo del profesor, dependiendo de qué facultad sale también, por ahí a los profesores no les gusta que pongan las dos flechas adicionales que tenemos acá, es decir, o ponen estas así, o sea, esta tendría que ponerla acá sobre la amarilla, o bien ponen la fuerza, digamos, inclinada, pero no que pongan las dos componentes. Yo prefiero escribirla para que se las vean. Pero bueno, ustedes le pueden indicar ahí al profesor cualquier cosa que ustedes están identificando esa fuerza, por supuesto. Esto se llama fuerza en Y y esto se le llama fuerza en X. No es que hay tres fuerzas, hay solo 4 fuerzas. La fuerza de roce, la fuerza F, la normal y el peso. Y este es el ángulo alfa. Entonces yo voy a plantear las leyes de Newton, vamos a copiarla acá, que son más o menos lo mismo. Vamos a copiar acá las leyes de Newton. Planteo acá las leyes de Newton y escribo la fórmula correspondiente. Dice, la Fx menos la fuerza de roce igual a m por a. Y después tengo la normal para arriba, la fuerza en Y para arriba, y tengo el peso hacia abajo. Miren acá, acá apunta hacia abajo. Igual a 0. Entonces aquí va a suceder lo mismo que yo marqué acá
lo marqué con morado, o rosa mejor dicho, que este factor, este elemento que está a la derecha de esta ecuación, va a poder ser cero si dice B constante o en reposo. Siempre va a suceder eso. Entonces, no, aquí también podemos agregar algo importante, que muchas veces piensan que la normal siempre va a ser igual al peso. En este caso podemos ver que la normal no es igual al peso. En este caso la normal va a ser igual al peso menos la fuerza en I. Y bueno, por supuesto las fuerzas X y la fuerza en Y, que son las componentes rectangulares de la fuerza, podrán calcularlo así. O sea, recuerden, la fuerza X era la fuerza por coseno de alfa, y la fuerza en Y era la fuerza por seno de alfa. Entonces, ahí calculan las componentes y luego pueden calcular ya la fuerza de roce, porque la fuerza de roce es mu por la normal. Y ustedes pueden reemplazar la normal acá, teniendo el peso y la fuerza de Y, que saldrían de los cálculos auxiliares que tienen acá. Bien, entonces ahí queda armada las ecuaciones de esta situación problemática. Bien, vamos a ver ahora, en el tercer ejemplo. Es cierto que para resolver el problema que le había mostrado al comienzo de la clase, era más sencillo, era bastante básico, pero a medida que ustedes avanzan en ese práctico van a empezar a necesitar las diferentes opciones de fórmulas que tenemos acá, que yo les voy planteando. Entonces la idea mía es que ustedes tengan un machete, el resumen de todas las fórmulas posibles para resolver los ejercicios. ¿Qué pasa cuando yo tengo un plano inclinado? Entonces vamos a hacer un cuerpo. Entonces tengo un cuerpo. Entonces vamos a identificar el peso. Vamos a identificar la normal. Vamos a indicar la descomposición de las componentes P sub X y P sub Y. Lo vamos a hacer con línea punteada. Vemos así. Y así. Tenemos entonces, esta lo vamos a hacer con rojo mejor, porque corresponden al peso. Vamos a poner aquí. Y acá. Entonces, esto llamaremos P sub X y esto llamaremos P sub Y. El ángulo alfa que yo tengo acá es el mismo ángulo alfa de acá. Vamos a cambiar de color. Vamos a marcar acá. Con otro color. Pasa que quiero usar el mismo color para la fuerza rosa. Vamos a marcar con naranja. Este ángulo alfa de acá es el mismo ángulo de alfa de acá por geometría. Y vamos a dibujar la fuerza de roce, que es una línea que viene, bueno, dependiendo de si el cuerpo se mueve para arriba o el cuerpo se mueve para abajo. Vamos a indicar la fuerza de roce hacia arriba, la fuerza de roce. Entonces ahí está mi diagrama del cuerpo libre para esta situación problemática. Aquí yo indico que el movimiento es hacia abajo. Siempre la fuerza de roce se opone a la dirección del movimiento. Siempre va en dirección opuesta. Bien, entonces yo lo que tengo que hacer acá, obviamente son las leyes de Newton. Vamos a escribir las leyes de Newton entonces. Tenemos acá. Planteamos las leyes entonces. Tengo a favor del movimiento, tengo la P sub X,
En contra del movimiento, tengo la fuerza de roce igual a M por A. Para arriba va la normal, para abajo va el peso. Igual a 0. Entonces ahí tengo mi sistema de ecuaciones armado. Por supuesto va a suceder lo mismo que yo marqué acá, que si dice B constante o en reposo, este factor es igual a 0. Siempre sucede en esta situación problemática. Bien, acá veremos, por ejemplo, que la normal es igual a P sub I. Y aquí hay que tener mucho cuidado para no confundirse con estas fórmulas. Como esto es un plano inclinado, la Px es P por seno de alfa y la Pi es P por coseno de alfa. Entonces observen que ya es diferente, no es lo mismo, porque están en plano inclinado. Bien, entonces la normal es igual a P sub I, entonces la fuerza de roce es mu por la normal. Entonces aquí ya aquí para calcular la fuerza de roce voy a tener que poner mu por P por coseno de alfa. Bien, y ahí podré despejar cualquier incógnita. Entonces ahí tenemos el tercer caso de los problemas que me puede aparecer en la parte de dinámica. Entonces vamos a poner física, geología, EP2. Necesito guardar por la duda, si se quiere trabar la máquina, así no tenga inconveniente. Bien, entonces ahí tengo el tercer caso de fórmulas. ¿Qué pasaría con esta situación problemática si el movimiento fuera hacia arriba? Entonces vamos a hacerla con otro color, con un color celeste. Si esto llega a ser el moverse para arriba, la fuerza de roce va a ir en oposición, es decir, va a aparecer la fuerza de roce para acá. Entonces aquí va a cambiar los signos, porque va a aparecer siempre la fuerza de roce va en dirección opuesta al movimiento. Entonces yo lo que tengo que hacer, vamos, mejor prefiero hacer otro gráfico para que no me ensucie el gráfico anterior, así no tenga inconvenientes. Vamos a hacer otro gráfico. Lo que sucede es que tengo que copiarlo porque es prácticamente lo mismo. Vamos a copiar este gráfico. Ponerlo aquí. Bien, vamos a trasladarlo para acá. Vamos a borrar esto. Ahí está, entonces ese es nuestro gráfico número 4 sería. Vamos a agregar entonces ahora que la fuerza de roce va a ir en dirección opuesta. Entonces, con un color verde, la fuerza de roce va para acá. Y ya el movimiento es hacia el otro lado. El móvil se mueve para allá. Entonces, uno se dice, pero si yo tengo las dos fuerzas estas, aquí tengo que tener cuidado cuando atrase, tiene que ser paralela a la línea del plano inclinado, tanto esta P sub X como la fuerza de roce, vamos a ponerlo con color verde, tenemos así la fuerza de roce. Mucho cuidado con los gráficos, ¿no? Entonces uno se pregunta, pero ¿qué sucede acá? Porque no se ve alguna fuerza que esté haciendo que el cuerpo se mueva, digamos, que se deslice hacia arriba. Y sin embargo acá me dice que el movimiento es hacia arriba. Puede ser que acá cuando venga el móvil, venga con una velocidad determinada. Entonces obviamente como tiene dos fuerzas que están en oposición al movimiento, lo que va a hacer el móvil es subir, 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 hasta que llegue a un punto donde estas dos fuerzas le van a ganar y se va a detener y va a comenzar a deslizar hacia abajo. Entonces vamos a escribir las leyes de Newton para esta situación problemática. Vamos a copiar esto. Y vamos a pegar.
acá. Por supuesto, a estas fórmulas las tengo que adaptar porque ya el movimiento es hacia arriba, entonces vamos a agregar lo siguiente. Tenemos la P sub X y la fuerza de roce en oposición al movimiento, entonces yo acá tengo que cambiar el signo. Igual a M por A. Y esto es exactamente lo mismo. Entonces vamos a copiar estas formulitas que tenemos acá. Copiamos, porque son las mismas fórmulas. Pegamos. Ahí tenemos esto. Entonces ahí está mi otro caso. Cuando el cuerpo se mueve hacia arriba. Bien. Vamos a hacer ahora qué pasaría si el cuerpo está colgando de una cuerda para ver qué sucede con las leyes de Newton. Entonces vamos a hacer el quinto caso y vamos a poner, por ejemplo, una cuerda de la cual está colgando un cuerpo. Entonces, obviamente, yo tengo el peso hacia abajo, para mi diagrama de cuerpo libre, tengo la tensión del cable hacia arriba, tengo la tensión, tengo el peso, y aquí no hay una fuerza normal. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, que el movimiento de esta situación problemática es hacia arriba. Entonces, a favor del movimiento, para las leyes de Newton sería sumatorio de fuerzas en I igual a M por A. Ya no va a ser sumatorio de fuerzas en X porque el cuerpo se mueve de manera vertical. Entonces va a ser la tensión, con signo más, menos el peso, igual a M por A. Y por supuesto, si en el problema dice B constante, esto va a suceder igual. Vamos a copiar, esto puede ser igual a 0 si en el problema dice B constante. Vamos a copiar bien esto. Ahí está. Tenemos así la situación problemática. Ahora, ¿qué sucedería si el cuerpo se mueve en dirección contraria? Vamos a ponerla con un color naranja. ¿Qué pasa si el móvil se mueve hacia abajo? Entonces aquí va a ir un signo menos y aquí va a ir un signo más. Todo lo demás va a ser igual. Bien, y vamos a ver el sexto caso, en este caso el quinto caso. El cuerpo estaba colgando. Puede suceder la situación problemática de que el cuerpo esté apoyado sobre una pared. Entonces esa situación va a ser la siguiente. Vamos a dibujar una pared, una superficie de apoyo del cuerpo. Entonces vamos a poner acá una superficie de apoyo. Entonces, obviamente va a haber una fuerza de roce. Si yo lo muevo de arriba para abajo, entonces yo acá voy a tener, por ejemplo, una fuerza que lo esté empujando, que puede estar o no, y vamos a tener una reacción del plano de apoyo, vamos a poner acá, que le llamaremos normal. Miren esta situación problemática, qué diferente es a lo que veníamos trabajando. Entonces, acá vamos a poner así. Sumatorio de fuerzas en I igual a M por A, porque el cuerpo se desliza de manera vertical. Sumatorio de fuerzas en X igual a 0. Entonces, por ejemplo, si el movimiento del cuerpo es hacia arriba, va a ser a favor del movimiento la tensión. En contra del movimiento es el peso. Igual a M por A. Y tengo la fuerza F hacia la izquierda, vamos a poner menos F, y la fuerza normal hacia la derecha, igual a 0. Entonces,
Entonces acá me quedaría que la normal sería igual a la fuerza que yo realizo para que el cuerpo pueda deslizar de arriba para abajo. Entonces yo voy a poner que la fuerza de roce es mu por la normal. Y aquí miren, ya la normal sería igual al valor de la fuerza. Y me pueden pedir cualquiera de las incógnitas. Como siempre le digo, si en el problema dice P constante en reposo, este factor va a ser igual a 0. Yo hablo de B constante, pero en realidad se dice rapidez constante. Ese es, digamos, el término correcto para este tipo de problemas. Bien. Entonces, con esto ya tenemos un resumen de todas las fórmulas que ustedes pueden usar en los problemas de dinámica. Voy a agregar algo importante en el caso de dinámica, que son las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Porque si ustedes ven acá se usa el término aceleración y van a necesitar eso. Vamos a escribir entonces, lo quería marcar porque este tema aparece en otro trabajo práctico, el trabajo práctico número 3, y no debería aparecer acá, pero lo van a necesitar. Por ejemplo, tengo esta fórmula, velocidad inicial más aceleración por tiempo, la distancia, velocidad inicial por tiempo, más un medio de t cuadrado, velocidad final al cuadrado, igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2a por d. Por supuesto, lo vamos a ver con más detalle a estas fórmulas cuando veamos el trabajo práctico número 3. Acá simplemente la usaremos en uno de los ejercicios. Van a poner signo menos cuando la velocidad baja, o sea, disminuye. Recuerden que BF es velocidad final, BI velocidad inicial, A aceleración, T es el tiempo. Entonces podemos usar cualquiera de estas fórmulas. Usarán signo más cuando la velocidad aumente, o sea, cuando sube, y signo menos cuando la velocidad baja. Entonces eso lo vamos a recuadrar con un color amarillo, que es nuestro otro conjunto de fórmulas que tenemos que tener. Entonces, vamos a marcar acá, que por supuesto cuando veamos el trabajo práctico número 3, vamos a ver esto. Lo vamos a ver con más detalle a estas formulitas. Muy bien. Bueno, entonces eso es todo por hoy con respecto a esta clase inicial de dinámica, clase número 10. Son fórmulas que debemos tener a mano para poder resolver los ejercicios de este trabajo práctico. Desde ya muchas gracias. No se olviden de suscribirse al canal DICET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.